Vamos a dedicar la información de hoy a la repercusión que ha tenido el resultado negativo del referéndum celebrado en Holanda y donde lo más notorio de todo ha sido la enorme abstención. Si 2/3 se han abstenido, se dice pronto. Figuraros que en España lográramos nosotros, con nuestra acción, con nuestro ejemplo, nuestra constancia, la cantidad de años que llevo explicando las grandes ventajas de la abstención para cambiar un sistema o un régimen político, figuraros lo que pasaría si 2/3 no votaran. Y en el tercio votante, pues se perdieran las votaciones porque la mayoría de los que votan votaran que no. Es una delicia, es un paraíso. Qué triunfo de la honestidad y del rechazo de la falsedad, de la mentira, del artificio, del fraude. Pero ahí está, señal de que se puede lograr, señal de que es posible y que de la abstención consciente, lo del abstencionario, es una de las opciones más brillantes, más conscientes, de mayor vocación política y dedicación a la política que puede darse. Veamos con Papi la repercusión que ha tenido en Europa, porque el asunto para mí es tan importante. Lo que sucede desde el conflicto de Ucrania, del Maidán, desde el conflicto de Europa, de la señora Merkel y de Alemania, que fue los que instaron a que Ucrania no renovara los acuerdos comerciales con Rusia y que le ofrecieron el oro y el moro en Bruselas y el mercado de la UE para sustituir a Rusia. Desde ese momento se ha trastornado hasta tal punto todo el equilibrio de fuerzas políticas en el interior de la UE que no hay manera de empezar a recomponer el panorama político. Todo por atribuir a Rusia un papel antagonista que no tiene, como si fuera el sustituto de la Unión Soviética, y si tiene hoy más poder Putin que el que tenía cuando la primera vez fue elevado a la presidencia de Rusia, es debido a la torpeza de los líderes de Occidente, empezando por Obama y siguiendo por todos los gobiernos europeos que han querido, por la ambición económica de las oligarquías alemanas, complicar de tal modo la situación en Ucrania, que en Ucrania se ha introducido una corrupción absoluta y el resultado de un pueblo tradicionalmente tan civilizado como el holandés, pues ha tenido el resultado que acabo de enunciar. Y estaba impaciente de que llegara hoy para poder, con Papi, examinar de una manera fría y sistemática las repercusiones que ha tenido en Bruselas, sobre todo, puesto que la descripción de los hechos lo hice ayer, hoy es una continuación ampliada de sus repercusiones en Europa. Así que le doy la palabra ya a Papi para que empecemos con el primer tramo de nuestra información, que será la repercusión en la propia dirección de la UE, es decir, en Bruselas. Papi, vamos a mirar de cerca, y si es posible con cristales de aumento, porque las personas no quieren ver lo que puede parecer para su vida negativo. Vamos a ponerlo bien en cristales de aumento para que todo el mundo comprenda la artificialidad de la construcción europea, ya que un asunto menor, como es un acuerdo comercial, un acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania, puede repercutir hasta el punto de derribar una construcción europea que lleva ya tantas décadas, del mismo modo que un grano de arena puede hacer que un montón se derribe, añadir un grano más, o como la estatua de Nabucodonosor, la del sueño, se derribó porque una chinita cayó y dañó los pies de barro, de arcilla, de la colosal estatua de bronce. Así que, si quieres, Papi, puedes comenzar con Bruselas. Bruselas no acaba de recuperar la normalidad tras los atentados de hace 2 semanas. La ciudad sigue a medio gas y, lo que es peor, los trabajos de la Unión Europea siguen a medio gas. Con lo cual, las dificultades logísticas que estamos viviendo estos días, los propios trabajos de la Unión, los europarlamentarios, los altos funcionarios, los representantes de los gobiernos están teniendo muchísimas complicaciones para llegar a esta ciudad y están teniendo que aterrizar en aeropuertos lejanos, en Francia, en París y en Lille, en Holanda, en Ámsterdam y Maastricht, y está siendo muy complicado que los trabajos vuelvan a la normalidad. Dicho eso, sí ha habido una reacción inmediata de la Unión Europea al resultado del referéndum holandés. La primera reacción yo creo que vuelve a ser la reacción del avestruz, es decir, negar absolutamente la deriva en la que está el fenómeno de la construcción europea
Juncker ha declarado, el presidente de la Comisión Europea, que está triste, poco más ha dicho. Esto lo publica aquí y la verdad es que me produjo más tristeza aún de ver la tristeza de Juncker. Qué cosa más ridícula que diga un político que está triste. ¿Triste de qué? Y cuando aludía a que están teniendo la reacción del avestruz, es que todavía más triste ha sido la reacción del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien ha dicho que no hay ninguna relación entre el resultado del referéndum holandés y el referéndum que habrá en junio en el Reino Unido. ¿Que no hay qué? Ninguna relación. Que no tiene, y como lo sabe ella, ha hecho ya una encuesta gigantesca en el Reino Unido para ver que le han dicho que no, que eso no le importa a ellos, ¿lo sabe? ¿Cómo se atreve a decir semejante tontería? Bueno, imagínese si es una tontería que los hechos al cabo de unas horas ya le han quitado la razón a la Comisión Europea. Sí. ¿Quién ha sido? Pues resulta que Nigel Farage, el cual comentaremos luego en la siguiente parte del programa, el presidente, el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con los organizadores del referéndum holandés y decirles, necesitamos que nos ayudéis, es una plataforma de la sociedad civil. Claro. Necesitamos que nos ayudéis al referéndum del 23 de junio en el Reino Unido, vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos. Claro. Vamos, le han quitado la razón al portavoz de la Comisión Europea, yo diría que minutos después de haber hecho la declaración. Es que resulta ridículo pensar que cualquier proyecto que afecte a varias personas, individuales o colectivas, que si uno de ese conjunto de personas afectadas porque tienen un proyecto común se sale, como repercute en todos absolutamente, porque hay una comunicación no solo de los intereses económicos, sino sobre todo una comunicación de los intereses políticos, incluso antes de que se produzcan. Lo que sucede en la Unión Europea, tanto lo positivo como lo negativo, actúa inmediatamente en la conciencia y la voluntad de todos los socios. Eso es imposible. Entonces, el quien dice eso es una persona que quiere ignorar la realidad imponiendo su deseo delante de la realidad. Bien. En efecto, dice usted bien, don Antonio. Una segunda reacción que sí he percibido en el seno de la Unión Europea está relacionada con la cuestión de la ampliación de los posibles nuevos socios del Club Europeo, que, como usted sabe, el hecho de que un país haya rechazado por referéndum el que la relación sea más estrecha con un país de Europa del Este pone en solfa, en determinada medida, toda la expansión. Toda la expansión. Eso está claro. Y, de hecho, esa preocupación sí se ha mostrado por parte de diferentes responsables de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que hoy hay unos acuerdos de asociación abiertos con Serbia, con Montenegro, con Bosnia, con Kosovo, con Albania. Sí. Y estamos hablando de un área muy inestable de Europa. Sí, lo que se llama del Este antes. Todos los Balcanes. Claro. De hecho, es un área muy inestable políticamente, donde los líderes de estos países venden siempre en clave interior a sus ciudadanos. Están trabajando con Bruselas, que el objetivo del país es formar parte de la familia europea en el futuro, etcétera, etcétera. Y todo esto, evidentemente, se pone en cuestión en estos momentos porque ha habido un país que ha dicho no, nosotros ya no queremos más socios ni queremos más líos de los que tenemos en la mesa. Sí. También destaco el rol que tienen todos estos países de la futura ampliación que he mencionado en la crisis de los refugiados. Y también es difícil de separar, porque exactamente. Figúrate Macedonia, y lo digo Grecia. Es que los países están directamente afectados por lo que ha sucedido en el referéndum holandés. Pues claro que sí, es un toque de campana, un aviso, un cornetín que avisa a todos los miembros de la Unión Europea de inestabilidad en el que están situados para afrontar problemas tan complejos, difíciles y de la envergadura de los refugiados, por ejemplo. Exactamente, don Antonio. Y hay que tener en cuenta que estos países que tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea se comportan bien, son buenos chicos con todas estas acciones que toma la Unión Europea, evidentemente porque el caramelo está sobre la mesa. Ahora mismo se ha mostrado a estos países que el caramelo a lo mejor no estará sobre la mesa en el futuro. Exacto. Es que ya no es lo que ellos creían. Esto es. No es una potencia europea cuyo porvenir está asegurado por el presente. Es que el presente está poniendo en riesgo el pasado, lo cual quiere decir que no hay futuro. Nada más que lo que estoy literalmente diciendo, así se explica y se hace la historia. No se puede estar con los ojos cerrados como si aquí no ha pasado nada. No es que aquí ha pasado nada.
es que los principios que fundaron la Unión Europea no rigen el gobierno ni las instituciones actuales de la Unión Europea. Y esto de Holanda, en unas circunstancias diferentes, en sí mismo podría haber sido un hecho casi anecdótico, pero en la situación actual cobra el relieve que tendría en un enfermo grave, pues cualquier incidente en su alimentación, en su respiración, en la temperatura, en el oxígeno que tiene, lo convierte en gravísimo. Y esto es lo de Holanda. Holanda es grave porque incide en un momento de una gravedad política como hasta ahora nunca había tenido la Unión Europea. Está en una situación más débil que nunca. Y el origen de verdad de la debilidad no ha sido la economía, ha sido la política. Lo que está hundiendo a la Unión Europea es la política. No es ni la inmigración. No, esos son resultados, epifenómenos que alrededor de la Unión Europea se producen porque no tiene la potencia política que tenía que tener. Y al no tener esa potencia política no tiene la solidaridad en las acciones de los países que lo componen que debería tener. Cada uno va a salvarse como puede. Y en el Mediterráneo, Grecia, Italia, España, todos los afectados por los refugiados tienden a soluciones propias porque no hay espíritu común. Y no hay espíritu común porque no hay política común. Y no hay política común porque las bases y los principios que han fundado la Unión Europea no eran políticos, eran puramente económicos. Y ese es el resultado. Añadirle efectos y consecuencias políticas a un club económico produce lo que está produciendo. Y hoy el problema creado en la política supera con creces a los problemas resueltos con la unión económica. Son ridículos comparados con lo que está pasando en la desmembración del espíritu político que llevó a creer en la utopía de que una unión económica podría llegar a formar una Unión Europea como si fueran los Estados Unidos de Europa. No, Churchill tenía razón en el año 47 y también la tuvieron los fundadores de la Comunidad del Carbón y el Acero. Tuvieron razón. Donde desaparece por completo la razón es cuando se quiere transformar exclusivamente un interés económico mediante unas instituciones que funcionaban bien, ligando los intereses del porvenir de Francia y Alemania en unos concretos proyectos económicos de desarrollo, como fue la Comunidad del Carbón y el Acero. Eso está muy bien, era excelente, pero pensar que de ahí se podía tener la ambición de crear solamente con un desarrollo de esas bases económicas la unidad de Europa, eso es de locos, de niños. No ha habido un solo pensamiento importante en la creación de Europa. No ha habido una estrategia de nadie. Y los más perdonables de todos son los generales americanos instalados en París, Eisenhower y Marshall, porque no estaban obligados a saber más de lo que sabían. Hicieron un expediente llamando a los que estaban refugiados por su derrota ante el fascismo y el nazismo, para que iniciaran la reconstrucción de Europa. Y fue buena. La primera etapa, antes del Tratado de Roma, esa etapa fue buena, porque era tan claro y tan evidente que el principio de la reconstrucción europea priorizaba sobre todos los demás aspectos, que eso lo hicieron bien. Donde empieza el mal es cuando comienza la ambición política a crear unas bases de unión de Europa sobre suelo resbaladizo, como era el de los intereses económicos y el Club de Roma, el de los 6, como un club de privilegio. España entró en ese club de una manera humillante. Humillante porque España, los españoles, no tenían talento ninguno. Es verdad que enfrente tampoco había talento político, pero había talento económico, cosa que no tuvieron ni el PSOE ni los que negociaron la entrada de España en la Comunidad Europea. Por eso esta situación nos afecta tanto. Y por eso hago esta pequeña introducción, papi. Lo hago no para interrumpir, que vamos a volver enseguida, tu relato de las repercusiones que ha tenido, sino para decir que las repercusiones es tan grande como débil el espíritu europeo. No hay espíritu europeo, es que no lo hay. Eso es una propaganda. No hay más que egoísmo europeo. Y egoísmo, aunque no se quiera decir, nacional. Y sigue habiendo el dominio en la propaganda de las ideas, creyendo que el culpable de todo fue la nación europea, en lugar de decir que el culpable de todo fueran los estados europeos y no las naciones. Esto no tiene arreglo, porque habría que dar un giro tan grande, volver a recuperar el interés nacional para que sobre ese interés nacional pudiera fundarse el interés internacional que fundara Europa. ¿Cómo puede solamente como si no hubiera más que estados? Este es el tema y la perspectiva desde la cual yo veo por qué un pequeño problema como el del referéndum de Holanda tiene tantísima repercusión en todo el espíritu europeo, porque es inexistente.
Papi, retorno con ello a darte la palabra para que continúes con tu exposición tan necesaria, porque sabes que nosotros, y en concreto yo no puedo pensar sin estar basado en hechos. Todo mi pensamiento deriva de hechos y quiero hechos. Lo demás son fanfarrias para engañar ¿a quién? Pues a los pobres habitantes de la Europa destrozada por Hitler y Mussolini y las dictaduras, y una España destrozada porque después de Franco no ha habido ruptura moral, política, espiritual, y una España destrozada porque después de Franco no ha habido ruptura moral, política, espiritual, para crear un nuevo espíritu de la libertad en España. Por eso en España ni hay libertad, ni hay democracia, porque no hubo ruptura con el franquismo. Y por eso hoy toda la política española se traduce a ver quién es más antifranquista. Si los catalanes, los vascos, los Podemos, el PSOE. ¿Por qué no rompisteis con Franco ahora queréis presumir de que era antifranquista? Por romper la Constitución, romper con la monarquía que puso Franco. Ahí acreditaríais que eres valiente, honestos e inteligentes. En cambio ahora lo que acreditáis es que queréis aprovecharos de la ubre del Estado, no de la nación, si eso no sabéis ni lo que es. Queréis estar en el Estado para enriqueceros, para la corrupción. Y ahora ni siquiera podéis comprender lo que está pasando en Europa y por qué tiene tantísima importancia. Y yo este programa entero lo dedico a analizar bien, con la importancia que tiene, el pequeño fenómeno que en sí mismo implica que los holandeses, una pequeñísima participación, diga que no a un acuerdo de asociación de la Unión Europea con Kiev. Papi quería no perder de vista por qué razón tiene tanta importancia de lo que estamos hablando hoy. En fin, continúa y perdona la interrupción. Lo que dice usted, don Antonio, es muy importante, y es que en España habría que tirar a la basura todos los libros de tratadistas, todos los artículos que se publican en los grandes periódicos, aludiendo a un espíritu europeo que, vamos, yo siendo muy joven y hace mucho tiempo, me di cuenta que no existía después de estar trabajando con la Unión Europea 15 días o un mes. Claro, si todo es falso. Yo no vi ningún espíritu europeo por ningún sitio, lo único que vi es un interés nacional muy fuerte, en activo, y tantos países despistados diciendo que la Unión Europea, el bien de Europa. Pero toda esta interrupción la he hecho porque tú mismo acabas de inducirme a ello al pronunciar la palabra que todos los países de los Balcanes, de los antiguos del Este, siempre están engañando a sus poblaciones, haciéndoles creer que la Unión Europea es jauja y que van a llegar a ella, y aunque no lo consigan, están engañando a su pueblo con la idea que le venden de lo que es la Unión Europea. Yo he tenido, don Antonio, relación a lo largo de los años con muchos ministros de mi ramo del tema de transporte y las infraestructuras en los Balcanes, y es cierto que es muy difícil llevar a estas personas hacia el realismo. Es decir, ellos cuando hablan con Bruselas, cuando hablan con las diferentes instituciones que pueden financiarles infraestructuras, sean ferrocarriles, sean carreteras, sean en otros campos, en hospitales, en lo que sea, ellos vienen a Bruselas y piden la siguiente locura que les ha pasado por la cabeza. Quieren miles de millones, quieren gastar dinero, quieren construir obras y obras y obras que no tienen el más mínimo sentido económico. Y yo he tenido una lucha, muchos años con ellos de convencerles de, vamos a ver, una cosa es que Europa te financie el comienzo de los trabajos, pero ojo que esta obra la vas a tener que terminar tú. Y no tenéis ni medios, ni tráfico, ni recursos para poder financiar esto que tenéis en la mente. Es decir, estas personas vienen a Bruselas a por el maná y creen que el maná cae del cielo, cae gratis y además no hay que dar ninguna explicaciones de por qué uno se lo gasta.